Hola, muy buenos días. Facundo Peseche te saluda. Bienvenidos a un nuevo contenido para NutriNews en español, News Play. Hoy nos vamos a estar ocupando de la nutrición de lo que podríamos decir una celebridad de nuestra querida España. Me refiero al cerdo ibérico. Como ustedes saben, la nutrición es una ciencia dinámica que requiere de constantes revisiones y actualizaciones y según nuestro invitado, es momento de poner sobre la mesa y discutir las recomendaciones nutricionales para esta raza. Bienvenido Álvaro Fernández de Juan, doctor en alimentación animal y técnico de nutrición de monogástricos en Nugest SL. Juan, ¿nos Buenos días, escuchas? Facundo. Sí, buenos días, Álvaro, Facundo. perdón. Nada, decirte que muchas gracias, agradeceros a ti y al equipo de NutriNews, pues eso, este espacio que nos concedís, precisamente para hablar de algo tan típico y tan nuestro, que es la producción de cerdo ibérico aquí en España. Les comento que Álvaro ha publicado recientemente con nosotros en NutriNews en la edición de marzo un artículo a propósito de esta temática titulado Recomendaciones nutricionales para porcino ibérico, una adaptación a los sistemas actuales. Así que invito a que lo lean quienes estén suscritos a la revista impresa o bien en nuestra web nutrinews.com. Para comenzar, Álvaro, y ubicarnos un poco en cifras, ¿podrías darnos algunos números de el censo poblacional o la cantidad de animales ibéricos que hay en España? Sí, pues mira, actualmente, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio, la cabaña porcina española está en torno a 34,4 millones de animales y el porcino ibérico supone un 10% de esta cabaña. Entonces estamos hablando de 3.400.000 3.600.000 animales y decir que nada, que esta cabaña está compuesta por unas 350.000 madres ibéricas 100%. Bien, em, vamos a hablar de una actualización, digamos, de una revisión. Y para hacer una revisión, entiendo que estamos pensando en una especie de ajuste o corrección. ¿A qué se debe, digamos, que haya algunas recomendaciones que tal vez hoy en día no sean las más adecuadas? ¿Qué es lo que se movió o qué factores afectaron las recomendaciones que podemos con bastante certeza afirmar se deben actualizar? Vale, pues antes de nada decir que estamos hablando de las recomendaciones FEDNA, ¿vale? Que estaban previstas que se publicasen hace 2 años, pero bueno, al final, como son unas recomendaciones a nivel global y están envueltos muchos técnicos dentro del sector y productores, pues al final poner de acuerdo a toda la gente, a unos criterios y más, es algo complicado, por eso tenemos este retraso. Pero bueno, para decir eso, que situar a la gente, que esperemos que este año estén publicadas. Y nada, respondiendo a tu pregunta. Facundo, como tú bien dices, es una corrección y un completar también ciertas carencias que teníamos, ¿vale? Me refiero a carencias porque las normas que se publicaron hace ya más de 10 años, pues atendían a un modelo de producción totalmente diferente al que tenemos hoy. ¿Por qué debido a esto? Esto debido a que no estaba aprobada la norma de calidad del 2014 del porcino ibérico que afecta al sistema de producción, a la genética, diferentes partes que nos hemos visto obligados a hacer una corrección de estas, ¿vale? También hablamos que a lo largo de estos 10 años ha habido un progreso genético, no tanto de la rama ibérica, ¿vale? Sino de el cruce mejorante que se utiliza en este tipo de producción. Por lo tanto, la genética que estamos utilizando actualmente nada tiene que ver con la genética que teníamos hace 10 años. Y luego decir, pues eso, que también dentro de lo que es el sector, a lo largo de estos 10 años ha habido un proceso de modernización y de profesionalización bastante severo que también, pues eso, está afectando al manejo de los animales y también, pues eso, se van llevando mejores técnicas, por lo tanto nos lleva a utilizar una nutrición de precisión, más precisa que no hace 10 años atrás. Álvaro, en el artículo que escribiste destacas y mencionas las diferencias que hay en cuanto a los requerimientos nutricionales entre los lechones de capa blanca y del ibérico. ¿A qué se deben fundamentalmente? Bueno, pues lo principal, como salta a la vista, es el color. Es broma, Facundo. Se Ah, debe mira, precisamente a la genética, ¿vale? no me lo Nosotros en el esperaba esa porcino respuesta. ibérico, ¿cómo? No me esperaba No esa te la esperabas, respuesta. ¿sabes? La genética es la que nos va a marcar, pues, a diferencias entre el porcino ibérico y el porcino de capa blanca.
El porcino ibérico, todos los lechones provienen de madres 100% ibérica y luego puede ser pues un cruce con un porcino 100% ibérico o con un cruce ya industrial como puede ser una genética duro, ¿vale? ¿En qué se va a traducir esto? Nosotros vamos a tener animales que tienen camadas más pequeñas, estamos hablando de camadas de entre 7 y 9 lechones, es decir, un 40% más pequeñitas que las camadas de un porcino blanco, por lo tanto vamos a tener animales al nacimiento con un mayor peso y una mayor vitalidad. También decir que eso, que este cruce con raza mejorante sí que mejora la genética, pero no a tanto nivel como, por ejemplo, puede estar mejorada la genética del porcino blanco, un Pietren, un Larwich, etcétera, ¿vale? ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce en unos requerimientos nutricionales más bajitos. En el porcino ibérico la tasa de crecimiento es bastante más pequeña que en el porcino blanco, por lo tanto eso nos va a marcar la concentración de las dietas que utilizamos. Y dentro de las dietas, si hablamos de concentración, obviamente nos vamos al nivel de proteína, y cuando hablo de proteína hablo de también niveles de aminoácidos digestibles y al nivel energético, ¿vale? Tú coges una dieta de porcino blanco y una dieta de porcino ibérico, ¿vale? Hablamos de lechones y puedes ver que los niveles de lisina nada tienen que ver con los niveles de lisina del blanco con el ibérico, al igual que el nivel de energía. En el blanco tenemos un mayor nivel energético que en el ibérico. En el ibérico es muy importante la clasificación que se hace o la nomenclatura que establece la norma de calidad del ibérico. ¿No las podrías comentar? Pues aquí para comentarte esto es la duda infinita que tiene todo el mundo, ¿vale? Sí. Vamos a hablar de tres aspectos, ¿de acuerdo? El primer aspecto, la genética. Como antes he dicho, podemos tener ibérico 100%, que son madres ibéricas 100% y padres ibéricos 100% inscritos en el libro genealógico, pues el cruce de aquí sale lo que es el ibérico 100%, ¿vale? Y luego tenemos el ibérico a secas, que es una madre ibérica 100% inscrita en el libro genealógico, con un cruce ya con un macho puede ser duro o un ibérico 50%, ibérico 75%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí ya tenemos dos genéticas, ibérico 100% e ibérico. Ahora nos vamos al sistema de producción, que tenemos tres sistemas de producción o tres categorías. Animales de cebo, que son animales que han sido criados, alimentados a base de pienso toda su vida, con una edad de sacrificio mínimo de 10 meses y un peso canal de 108 kilos cuando se trata de genética pura, es decir, 100% ibérico, o 115 kilos cuando es en el cruce industrial, el ibérico, ¿vale? Luego tenemos el cebo campo. El cebo campo son animales que han sido lo mismo, alimentados a base de pienso durante toda su vida, solo que los últimos 2 meses, 60 últimos días de vida, han tenido acceso a parque. Este acceso a parque puede ser durante todo el ciclo productivo o solo durante los últimos 60 días de edad, ¿vale? Y lo mismo, lo que pasa, aquí los pesos canales son iguales, 115 kilos para cruzados y 108 kilos para los ibéricos 100%, lo que difiere es la edad de sacrificio. Estos animales tienen que tener una edad de sacrificio mínima de un año, es decir, 12 meses, ¿vale? Y luego viene ya el tercer tipo, que es el más conocido y a la vez más desconocido, que es la categoría de bellota. ¿De acuerdo? Mucha gente piensa que estos animales únicamente comen bellota durante toda su vida, pero no es mentira. Son animales que son criados a base de pienso durante todo el proceso productivo hasta que llegan a los 12 meses de edad. ¿De acuerdo? A los 12 meses de edad, estos animales tienen que hacer la montanera. ¿En qué consiste la montanera? Consiste en soltar estos animales durante mínimo 2 meses, porque tienen que tener una edad de sacrificio de 14 meses, ¿vale? En lo que es la dehesa. Aquí en Extremadura, en Salamanca o en Huelva, ¿vale? Toda la finca que esté catalogada como dehesa es válida para la producción. Entonces, estos animales se sueltan en la dehesa durante 2 meses, tienen que tener una entrada, un peso de entrada mínimo de unos 90 100 kilos, se habla en torno a 96 kilos, ¿vale? De peso mínimo a la entrada de montanera, y a lo largo de estos 2 meses tienen que reponer 46 kilos de peso, ya sea comiendo bellota, recursos pastables de la dehesa, tubérculos o incluso insectos. ¿Vale? Por lo tanto, Bien, pues eso, decir que no es un animal que come bellota toda la vida, sino que come bellota en un periodo de su vida en el que engorda X kilos, también puede engordar más kilos, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo puedo meter un animal con 96 kilos, sacarlo después de que haya engordado 60 kilos, ¿vale? Que eso es lo que va a marcar, al comer bellota va a marcar el perfil de ácidos grasos de la grasa de ese animal, que es lo que nos interesa luego para la elaboración del producto elaborado, como puede ser la paleta, los jamones y demás piezas. Y luego, por ah, último, sí, decir donde ya viene el lío mundial, que es las etiquetas. En el etiquetado tenemos etiquetado blanco, ¿vale? Son el porcino de cebo, ya puede ser ibérico 100% que ibérico, que si está bajo la crianza de o categoría cebo, es decir, edad de sacrificio 10 meses y habiendo consumiendo pienso toda su vida, etiqueta blanca. Luego está la etiqueta verde, que es el cebo campo,
¿de acuerdo? Que son lo mismo, animales ibéricos, 100% ibéricos normales, que han tenido un sistema de producción de cebo campo, y luego está la etiqueta roja, ¿vale? La etiqueta roja, ¿cuál es? Son los animales ibéricos que han sufrido o que han llevado a cabo el proceso Montanera, es decir, una categoría de bellota, pero con una genética de ibérico simplemente. Y luego está la joya de la corona, el más famoso a nivel mundial, que es la etiqueta negra, que es 100% ibérico, criado en el sistema de bellota, es decir, ha hecho la Montanera este animal. Entonces, como puedes ver, Facundo, es un mundo muy heterogéneo, muy bonito, pero muy desconocido. O sea, habla todo el mundo, es un experto en jamón y todo el Ujú. mundo, mira qué jamón me he comprado de etiqueta negra, tal, pero al final hay que tener claro que es eso, que difiere la genética y el sistema de producción dentro de ese etiquetado. En la primera división que hiciste de puro ibérico versus algunos que tengan cruzas con razas industriales, ¿Mm? ¿nos podrías mencionar, no sé si porcentajes, pero qué cantidad son solamente 100% ibéricos y en qué porcentaje se incluyen razas industriales? Y si pudieras nombrar las más frecuentes y con qué participación, qué es lo que aporta, digamos, al cruce. Vale, pues a ver, dentro de lo que es el censo, atendiendo al nivel de producción o al modelo de producción, puedes entender que yo, si me voy a hacer una montanera, es tener un animal 14 meses de vida, es un sistema caro, ¿vale? Entonces me voy a ir a producir la etiqueta negra, que es la más cara, la más elaborada, el producto que está más reconocido. Entonces, ese censo es muy chiquitito, ¿vale, Facundo? Estamos hablando que en torno al cruce industrial, es decir, etiqueta roja, verde y blanca, está compuesta prácticamente en su mayoría por porcino cruzado, ¿vale? Por ibérico. Entonces, me puedo atrever a decirte que en torno, sin contar los reproductores, ¿de acuerdo? En torno al 85% del porcino ibérico que se produce corresponde a la genética ibérica, no a la ibérica 100%, ¿de acuerdo? Bien. Y nada, de comentarte, siguiendo tu pregunta, decir que es eso, la línea que se utiliza es la duro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a producir un producto elaborado, ¿vale? Nos interesa tener un producto con una infiltración grasa adecuada, que genéticas como por ejemplo la Pie3 no conseguimos. Entonces nos vamos a la línea duro. Con leña duro tenemos un animal más grande, porque el ibérico es un animal bastante chiquitito y muy recogido, por así decirlo, y cruzándolo con la genética duro, pues obtenemos animales de mayor tamaño y sobre todo con mejores índices de producción. Hablamos que el ibérico es una genética, entre comillas, poco seleccionada y la estamos cruzando con una genética que está muy seleccionada. Entonces ahí por el valor híbrido, por el vigor híbrido, conseguimos animales que tienen rasgos ibéricos, pero con un performance, un comportamiento dentro de lo que es la producción, como si fuese aproximado a una capa blanca. ¿Vale? Esto se traduce en mejores índices de conversión, piezas más grandes, animales más grandes y sobre todo rendimiento canal más grande. ¿Vale? Como hemos hablado antes, cuando yo utilizo una genética pura me están pidiendo 108 kilos de peso canal en matadero y cuando voy a una genética cruzada me están pidiendo 115 kilos mínimo de canal. Es por eso por lo que se utiliza esto. Y luego, pues eso, la genética duro, como ya hemos hablado, tiene un buen nivel de engrasamiento, que es lo que a nosotros nos interesa a la hora de esa carne y esos productos llevarlos a secadero y demás. Mencionaste la importancia del engrasamiento y el perfil de ácidos grasos. ¿Qué precauciones o qué actualización, vamos a ponerlo a la par del título del artículo, puedes mencionar acerca de las recomendaciones nutricionales y cómo afectan al perfil de ácidos grasos depositados? Vale, pues sí, en las actuales recomendaciones que hemos hecho, sí que damos recomendaciones específicas para cada tipo de producción, ¿vale? Tanto cebo como cebo campo como montanera. En la montanera tú no puedes aportar pienso a estos animales, ¿vale? Porque si no perderías la calificación de montanera y no te serviría de nada esa producción. Y lo que sí que es importante es el pienso previo a la montanera, ¿vale? Nosotros cuando hablamos de calidad de ácidos grasos dentro de la canal del animal nos referimos a X nivel de ácido oleico, linoleico, palmítico y esteárico. Esto nosotros lo podemos modificar a través de la nutrición y sobre todo el manejo, ¿vale? Por eso es importante, por ejemplo, cuando previa a la montanera, nosotros damos unas recomendaciones específicas para esos animales que lo hemos llamado pienso premontanera, que es preparar al animal para mejorar esa deposición del ácido oleico, por ejemplo, dentro de la montanera. Está demostrado que si yo entro a la montanera con animales altamente engrasados y con un perfil de ácido graso, por ejemplo, muy saturado, es decir, rico en palmítico y en oleico,
Luego, a lo largo de la montanera, por mucho que engorden más de 46 kilos esos animales, va a ser muy difícil que lleguen a un perfil de ácido oleico deseado, ¿vale? Por la industria. Entonces, nosotros dentro de las recomendaciones, tanto para cebo campo como para premontanera, hemos hecho recomendaciones específicas en cuanto a lo que significa ácidos grasos. Tan importante como asegurar la calidad del perfil de ácido depositado es asegurar que se mantenga durante el proceso de curado y posterior vida del producto. ¿Qué técnicas o qué recomendaciones, qué maneras hay de poder conservar en el tiempo la calidad de la grasa? Pues aquí nos va a marcar sobre todo el producto inicial, es decir, con qué producto llegamos nosotros al matadero. Decirte que antes no te lo he dicho, Facundo, que a lo largo del proceso de vida del animal se le van haciendo biopsias a los animales, ¿de acuerdo? Se va llevando un control de esa grasa depositada a los animales para, en la medida de lo posible, poder modificar esos ácidos grasos. Ah, Una mira. vez que llega al matadero el animal, ahí ya depende todo de la industria, ¿vale? Depende de la industria, de, pues eso, si dentro de lo que es el secadero o dentro del matadero hacen un correcto perfilado de los jamones, es decir, no me dejan excesiva grasa de cobertura o mínima grasa de cobertura, ¿vale? Luego el proceso de salado, si llevan a cabo un correcto proceso de salado, y luego dentro de cada secadero las condiciones de temperatura y humedad son completamente diferentes, ¿vale? No es lo mismo un secadero que está en el norte de Salamanca, con un clima un poco frío y algo húmedo, comparado con, por ejemplo, un secadero aquí en el centro de Badajoz, que tenemos un clima seco y muy caluroso en verano. ¿De acuerdo? También decir que yo, como nutricionista, en la medida de lo posible, puedo hacer llegar el mejor producto para sufrir, entre comillas, ese proceso de secado. ¿Cómo lo consigo? Teniendo un correcto nivel, un correcto balance entre ácidos grasos saturados e insaturados. Dentro de los insaturados, a mí no me interesa que haya un alto porcentaje, por ejemplo, de ácido graso linoleico. ¿Por qué? Porque es un ácido graso que a temperatura ambiente empieza a derretirse. Este ácido graso se derrite, si yo pongo el jamón a secar, se me empieza a derretir el linoleico, me va a generar una película por fuera del jamón que me va a dificultar la migración del agua dentro de ese jamón. Por lo tanto, me va a empeorar mucho el proceso de secado, me lo va a alargar mucho en el tiempo e incluso me va a llegar a pudrir ese jamón por dentro. Por lo tanto, son esas estrategias. Luego también, actualmente, en los últimos años, se está empezando a hablar mucho del uso de antioxidantes en las últimas etapas de alimentación del animal una carga grande de antioxidantes, como puede ser la vitamina E, o antioxidantes fitogénicos de origen vegetal. Utilizando pues, un mayor nivel en las últimas etapas de producción del animal, esa carne llega con una alta capacidad antioxidante a lo que es la cadena de matadero y secadero y afronta mejor ese proceso de curado. Lo que sí que es verdad, Facundo, que aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Porque lo que le da ese flavor, esa textura al jamón ibérico muchas veces viene por la degradación del ácido oleico. Entonces, a mí me interesa que en parte sí que se degrade ese ácido oleico, que es el que le va a dar ese sabor, ese olor, ese sabor tan característico al jamón ibérico. Álvaro, satisfecho de nuestra parte. ¿Quisieras agregar algo más? ¿Un comentario que tengas por ahí? No, por mi parte nada más. Nuevamente agradecerte este espacio que nos habéis ofrecido para hablar de algo tan característico y tan peculiar de aquí de la península ibérica. Y nada, que encantado de colaborar con vosotros. Bueno, Álvaro, espero que no sea la última. No sé si es la primera, por lo menos desde que estoy aquí, creo Sí. que invitado siempre a que nos traigas los conocimientos y actualizaciones que tengas por compartir. Muchísimas gracias, Facundo. Gracias de nuestra parte y por sobre todo de los ganaderos quienes seguramente sepan sacar provecho de esta conversación, así como del artículo que hemos publicado en NutriNews. Gracias a ustedes por confiar en nosotros como fuente de información y será hasta la próxima. Adiós.